Bueno, estamos una vez más aquí platicando con el doctor José Antonio Alonso. ¿Cómo estás, pa? Muy bien. Sí, Mejor en Miami ahora porque hace menos frío que en Puebla. sí, pero aunque está fresco, está fresco. Para ser Miami está un poquito frío. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente nos ha preguntado, nos ha pedido, acerca de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu punto de vista de Andrés Manuel López Obrador? Mi punto de vista es que hay varios aspectos importantes que hay que subrayar cuando se emite un juicio acerca de López Obrador. Ajá. ¿Por qué? Porque, por varias razones. Una de ellas es la cantidad de votos que ha obtenido en las últimas elecciones. Ningún candidato a presidente en México había obtenido esos resultados antes. Entonces la pregunta, ¿a qué se debe esa abundancia de votos? Y yo creo que hay que entenderlo primero como una consecuencia de todo lo que ha padecido México durante el sexenio del último presidente. Entonces, como ha subido mucho el precio de la gasolina, como han bajado los salarios, como ha subido el desempleo, son datos estadísticos que cualquiera puede conocer. Y esos datos estadísticos a los cuales se puede añadir, por ejemplo, la cantidad de mexicanos que han emigrado a los Estados Unidos. Si emigran a los Estados Unidos es porque no encuentran trabajo en México. Ok. Entonces, esa es la situación real que hemos vivido en México durante el sexenio de Peña Nieto. Ok, de mi punto de vista, yo creo que ese fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque ese problema en México se viene dando desde hace muchos sexenios. Ahora con Peña Nieto se acentúa y es cuando llega el hartazgo de la gente y por eso votan por él. Esa es mi percepción. No sé si la gente vote por López Obrador porque realmente se merece el voto o por hartazgo. Yo creo que las dos cosas. Una parte es por hartazgo. Como tú decías, lo que hay que tener en cuenta es que la situación, el decaimiento de la economía, el aumento de la criminalidad, el aumento del negocio de las drogas, etc., está llegando a unos límites insoportables. No hay que echarle toda la culpa a Peña Nieto, porque eso viene de varios sexenios anteriormente. Es lo que yo digo. Sin embargo, todas esas tendencias negativas se han incrementado durante este último sexenio. Eso por una parte. Y por la otra, yo creo que pensando sobre todo en la población del Distrito Federal, en el Distrito Federal, que es hoy ya la Ciudad de México, hay que recordar que en los 90s el jefe del gobierno en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, fue López Obrador. Y cuando uno oye hablar a las personas de la Ciudad de México de aquella época, recuerden que en esa época a la mayoría de la población le fue mejor que con otros gobiernos. Ok. Ahora, un punto importante es, yo creo que las familias. Estamos viendo que esta votación fue la primera en la que muchos jóvenes votaron por primera vez. Y muchos jóvenes se concentraron en López Obrador. Y muchos jóvenes hicieron votar por López Obrador porque había una tendencia a rechazar al gobierno saliente, ¿no? Esos jóvenes, estamos hablando que de los que nacieron en el año 2000, este año votaron por primera vez. Los que nacieron en enero, febrero, marzo, se pudieron registrar
y votar por primera vez. Esos niños no saben nada de cómo era el México de los 90 más que lo que le dijeron sus papás, sus tíos, sus vecinos, sus amigos, conocidos, bla, bla, bla. Pero son jóvenes que votaron por López Obrador diciendo, es que estamos hartos del México. O sea, ¿ellos de qué pueden estar hartos si lo que ellos conocen de México son 18 años, ¿no? El problema de México no fue con Peña Nieto, como dije hace un momento, es la gota que derrama el vaso. Pero todos esos jóvenes se dejan influenciar por los mayores, que sí están hartos. Nosotros los millennials nos han demostrado que son altamente influenciables, ya sea por redes sociales, por televisión, no tanto televisión ya, pero redes sociales, y por el bla bla bla, ¿no? La boca a oído, el Vox Populi. Entonces, en base a eso, López Obrador gana a los jóvenes. Sí, bueno, este comentario que haces, referido específicamente a los jóvenes, yo creo que se puede ampliar en el sentido de que en el momento actual hay dos grupos muy importantes que comienzan a tener presencia en las elecciones. Unos son los jóvenes y otros son las mujeres, también más o menos jóvenes, porque ahora las mujeres, no solamente en política, sino en el aspecto religioso, moral, etcétera, ya no se las puede tratar como se hacía antes. Entonces son dos grupos que tienen ya una posición mucho más crítica, mucho más independiente, y que además ahora tanto hombres como mujeres jóvenes están usando los nuevos medios electrónicos para adquirir conciencia de la situación. E información que muchas veces es errónea. Exactamente. Entonces, todo eso explica, por una parte. Por otra parte, a mí, que no soy ni joven ni mujer, sin embargo, desde que conozco a López Obrador desde hace años, un aspecto para mí muy positivo, que me hubiera hecho votar, como no soy ciudadano mexicano, no puedo votar, pero sí votaría por él, porque él claramente está proponiendo unas medidas que son absolutamente indispensables en un país que quiere tener una economía más sólida, como es, por ejemplo, el dejar de importar gasolina y dejar de exportar petróleo crudo. Ok, entramos a un punto muy importante, porque los países de primer mundo, sobre todo europeos, basándonos básicamente en Holanda, Finlandia, Suecia, apuestan por la energía eólica. Cuando se le preguntó eso a López Obrador, lo primero que dijo es, no vamos a poner de esos ventiladorcitos. Eso fue su comentario, ¿no? Quiere regresar a las refinerías, ¿no? México no tiene refinerías de alta calidad y las quiere construir. Ok, vamos a hacer refinerías porque tenemos mucho petróleo, pero eso estamos regresando a los hidrocarburos, que la humanidad poco a poco va saliendo de los hidrocarburos. Okay, está apostando por las minas de carbón. Las minas, o sea, eso es un retroceso de 50 años, regresar a las minas de carbón, ¿no? Le quitó presupuesto para el 2019 de la máxima casa de estudios de México y América Latina, la UNAM, ¿no? Le recortó el 19%, en cultura 25%. Sí, ¿no? Bueno, lo que tú estás... De lo que va, y apenas llevamos 2 semanitas. Eso es mi punto de vista y impresión a cómo van las 2 primeras semanas, sí. Las 2 primeras semanas de gobierno. Lo que tú estás hablando son tendencias para el futuro, pero en el momento actual, en México, como en cualquier país, el petróleo sigue siendo un elemento fundamental. Entonces, lo que hemos comentado varias veces, cuando uno viene, como ocurre en nuestro caso, durante los últimos 10, 15 años a Miami, se da cuenta que el precio de la gasolina rara vez supera los $3 por galón, mientras que solamente en el periodo de Peña Nieto el precio de gasolina en México ha subido de 13 pesos a 20. Bueno, el litro, o sea, $3 el galón.
Eso es, en México es por litros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tiene razón cualquiera que defienda el hecho de que no hay que exportar petróleo crudo, hay que elaborarlo en el país para exportar. Y quien dice petróleo dice cualquier otra, no hay que exportar materia prima, hay que exportar productos elaborados, que es una ley que los países del primer mundo, comenzando por Inglaterra, han aprendido desde hace 400 años. Claro. Los ingleses y los franceses y los japoneses y ahora los coreanos del sur, lo que hacen es exportar no materia prima. Y es un problema que ha afectado no solamente a México, sino a América Latina, porque aunque durante la época previa Brasil y Argentina, en la época no neoliberal, rompieron la dependencia de Estados Unidos, se aliaron con los países asiáticos, pero ahí siguieron la misma regla, siguieron exportando petróleo crudo e importando la gasolina. O sea, esa es una ley que se aplica a la gasolina y se aplica a cualquier producto. También, y México tiene la posibilidad de hacer más. O sea, lo cual no quiere decir que en eso tienes plena razón, y yo espero que López Obrador y su equipo se preocupe más por aprovechar, por ejemplo, el sol que tenemos abundante en México prácticamente a lo largo de todo el año. O sea, esa tiene que ser una fuerza que hay que fomentar claramente, ¿no? Lo mismo el viento en ciertas regiones. Todos esos aspectos son fundamentales. Y yo me basaría en lo que hizo López Obrador cuando fue el jefe del Distrito Federal, hoy día de la Ciudad de México, para pensar que va a poder hacer lo mismo. ¿Quién construyó o quién comenzó a construir el periférico en la Ciudad de México? López Obrador. Entonces, él ha dado muestras de que es capaz de tomar medidas que afectan positivamente a la mayor parte de la población. Entonces, ahora, mi pregunta no es de López Obrador. López Obrador como tal sí tiene las ganas y el valor de hacer los cambios. ¿Qué piensas de su gabinete? Todos conocemos a Manuel Bartlett Díaz, todos conocemos a Elbester Gordillo, se hizo de nombres como Sergio Mayer como secretario de Cultura, Sergio Mayer, Cuauhtémoc Blanco como gobernador del estado de Morelos. O sea, nos vamos con todo su gabinete, con todo el equipo que se está consolidando alrededor de él, y de verdad tiene la fuerza como para lograr un cambio con esa clase de gente. Carmen Salinas, o sea, realmente el gabinete o la fuerza política de Morena, el partido de López Obrador, ¿está como para dar un cambio con esa clase de gente? Bueno, yo creo que en cuanto al nombramiento de colaboradores, aunque algunos se pueden criticar, en general sí se marca una tendencia de mejoría, yo creo. Aunque al hablar del gobierno, lo que hay que tener presente y recordar que en México nos enfrentamos a una situación que ha durado durante no años, sino décadas. Por ejemplo, hay un término que todos en México, mexicanos o no, hemos aprendido, que es huachicol. Resulta que de repente hemos conocido esta palabra que nunca habíamos oído, y la inmensa mayoría de los mexicanos tampoco la conocían. Entonces la tendencia es a creer, bueno, pues esto del huachicol, de robarse el petróleo crudo, eso es una tendencia. No, viene desde hace décadas, y en ciertas regiones está no solamente muy extendido, en Puebla y en otros estados, desde hace décadas, sino que también ha contado con la colaboración de Pemex. Exacto. Y con la colaboración de... Sí, la corrupción está muy adentro. Exactamente, o sea, el tema de la que tú dices es clarísimo, dura décadas. Entonces, cambiar lo que ha durado décadas
es muy difícil cambiarlo de la noche a la mañana. Mucho menos en 6 años no va a poder. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias a todos los seguidores. Esperen la segunda parte. Vamos a seguir hablando de López Obrador. Muchas gracias. ¿Algo que quieras comentar para finalizar? La final, lo que yo pensaba es que en general un aspecto que sí hay que tener muy en cuenta es que cuando una mayoría tan grande de la población, lo que hemos dicho antes, pero sobre todo de los jóvenes y de las mujeres, que están no solamente por su género, sino porque están usando ya las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación, van a ser capaces de tener un espíritu y una postura mucho más crítica de lo que sus padres hicieron anteriormente. Muy bien. Bueno, pues ahí está, al final ustedes tienen su punto de vista. Si quieren comentar algo, por favor háganlo ahí en el video. Preguntas también, se las contestamos la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue Platicando con el Dr. Alonso. Chao, bye, gracias.